Empecemos hablando del rencor de Simeón y de Leví. En Génesis 34 se encuentra la historia de Dina. La historia de Dina, que conoce a una persona llamada Siquem, y esta persona, dice la Biblia, se acuesta con ella y entonces Dina queda deshonrada de acuerdo a la Biblia, pero esta persona se enamora mucho de Dina. Entonces dice Siquem: yo quiero estar con Dina. Entonces va y básicamente va a pedirla. Habla justamente de la dote con su familia, lo que habíamos hablado el video pasado. Dice: ¿cuánto necesitas? ¿Cuánto quieres? Yo hago el pago que sea necesario, pero por favor permite que sea mi esposa. Lo que pasa es que los hijos de Jacob, y de hecho si vamos al pie de página hay algunas ediciones que hablan que simplemente fueron Simeón y Leví, es decir, no fueron todos los hijos de Israel los 12, sino más bien solo Simeón y Leví. Y por otra parte también eso lo respalda el final del relato cuando Jacob demuestra que está molesto con Simeón y con Leví, y también la bendición que vamos a ver más adelante que también solo menciona Simeón y Leví con respecto a este tema. Pero bueno, el chiste es que Simeón y Leví le dicen a Siquem: sabes que sí podemos llegar a un trato para que te quedes con nuestra hermana, pero fíjate que nosotros tenemos esto de la circuncisión, y si no estás de acuerdo con eso, la verdad, si no estás circuncidado, para nosotros es pues abominación el casarnos con personas que no estén circuncidadas. Entonces Siquem dice: sale, si eso es lo que me pides, yo lo hago y sin ningún problema. Yo y toda mi casa, porque eso es lo que le piden, tú y todos los tuyos tienen que circuncidarse para que entonces, si quieres tú tomar de nuestras mujeres y nosotros de las tuyas, podamos hacerlo. Entonces Siquem dice: perfecto, lo vamos a hacer. Entonces va Siquem, como siendo una persona importante dentro de su comunidad. Tengo entendido que era príncipe, pero no tengo aquí anotado, entonces ya dudé de mi dato. Pero bueno, entonces dan la orden de que justamente las personas de ese pueblo pasen por la circuncisión o se efectúen una circuncisión. Pero la Biblia cuenta que al tercer día, cuando a ellos más les dolía la operación que se habían hecho, justamente Simeón y Leví van con el pueblo y destruyen la ciudad. Y de hecho matan a Siquem y a su papá. Dice el versículo 27 y 29: los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad. Versículo 29, se llevaron cautivos todos sus niños, sus esposas, y robaron todo lo que había en las casas. Entonces, definitivamente es una historia fuerte. Tiene sentido que Ben Sigue me diga: bueno, pues podemos saltarnos esta historia, tal vez no sea tan relevante. Creo que hay lecciones que podemos aprender de esa historia. Es terrible, como Jacob les dice, ¿no? O sea, ¿qué acaban de hacer? Porque definitivamente, pues sí, obraron con engaño, con venganza, ¿no? Justamente ellos le responden: ¿qué se supone que dejemos que traten a nuestra hermana como una ramera? Es lo que le responden ellos. Entonces sí, toman esta situación, le dicen: ok, si quieres a nuestra hermana, esta es la condición. Ellos la cumplen, y cuando están en ese proceso, en ese momento doloroso de la parte de la post-operación, pues atacan y aprovechan ese momento doloroso para todo el pueblo para, pues sí, acabar con los varones y llevarse a los niños, a las mujeres y las cosas, ¿no? Entonces definitivamente una historia muy fuerte. ¿Qué lecciones podemos aprender de aquí? Mientras yo estaba analizando un poquito la historia, me fui a una historia similar. Mientras yo investigaba el tema de, el rencor, la venganza y todos estos temas, me encontré con una historia que me pareció bastante interesante, que puede ayudarnos a ver qué lecciones podemos aprender de esta historia de Simeón y Leví cobrando venganza por lo que se le había hecho a Dina. En la Liaona de abril del 2003, el elder David E. Sorensen compartió un mensaje llamado "El perdón transforma el resentimiento en amor". Voy a repetir ese título que me parece muy importante. El perdón transforma el resentimiento en amor. El elder Sorensen empieza, a la mitad me parece, empieza a contar la historia de su papá, de unos amigos de su papá. De hecho es el hermano Chet y el hermano Walt. Y él cuenta que estos hermanos tenían una pequeña diferencia entre cómo tomaban el agua para poder criar a su ganado y sus cuestiones de campesinos y toda esa parte de también el riego para los huertos o los campos. Y entonces él dice que estas diferencias empezaron a crecer entre estas dos personas llamadas Chet y Walt. Y entonces dice, al caldearse los ánimos, empezaron a utilizar como armas las palas que llevaban, y accidentalmente Walt le pegó a Chet en el ojo, dejándolo tuerto. Estas dos personas estaban teniendo riñas, estaban teniendo roces. En una de esas se sube un poquito el nivel del conflicto y ocupan palas, y sin intencionadamente, por accidente, entonces Walt se queda sin ojo. No es cierto, Walt le pega a Chet y Chet se queda tuerto.
Pasaron los meses y los años y Chet no pudo perdonar ni olvidar. La cólera que sentía por haber perdido el ojo se hacía más y más grande y su odio se intensificaba en su interior. Un día Chet fue al granero, tomó el rifle del estante, montó su caballo y se dirigió hacia la compuerta de la acequia. Cuando Walt apareció, Chet le disparó y le quitó la vida. Luego montó su caballo, se dirigió a casa y llamó a la policía para informarles que acababa de matar a Walt. Chet fue juzgado y declarado culpable de asesinato y sentenciado a una cadena perpetua. A menudo mi padre lamentaba cuán trágico fue que Chet y Walt, esos vecinos y amigos de la infancia, hubiesen permitido que la ira destrozara sus vidas. Me impactó mucho leer esta historia porque se me hizo como muy acorde a lo que estamos justamente aprendiendo en este capítulo del Antiguo Testamento. ¿Cómo puede ser que la ira o la venganza o los sentimientos de rencor justamente pueden tomar un papel importante no solo para cobrar la vida de alguien más, sino también para cobrar la misma mía? Porque la persona que pasa en este relato dice, sí, le quita la vida a esta persona que lo había dejado ciego, pero finalmente pues también tiene cadena perpetua. Él ya no va a salir de la cárcel. Todo el resto de su vida va a estar encarcelado. Entonces, esta historia ilustra muy bien cómo a veces la ira nos lleva no solo a destruir la vida de otros, sino también la misma vida propia. Nos lleva en ese deseo de destrucción, no nos damos cuenta que finalmente también está destruyendo nuestra propia vida. Los sentimientos de rencor no solo son, o lamentablemente no solo tienen la función de destruir la vida de aquella persona que nos hizo daño, sino también destruir nuestra propia vida. Y eso creo que es la lección que tenemos que aprender aquí, que creo que por lo menos yo me llevo de esta historia. El rencor no solo está tratando de hacer que cobrando venganza destruyas algo en el otro, sino que también estás destruyendo algo en ti. Al momento en el que buscas destruir algo en el otro, probablemente también estás destruyendo algo similar en tu propia vida.